Relatos Paranormales Oficial. Antes de contar esta historia, quiero que sepan que en mi lindo país Guatemala existe una gran variedad de ramas de la brujería, y de esta desprenden muchas oraciones secretas. Una oración sumamente fuerte es la que se hace a la piedra de Ara, que es una piedra blanca, o en su caso de color negro. Esta piedra divina y consagrada tiene el poder para destruir a los enemigos, despertar a los muertos y hasta favorecer a los amigos. Quien la tenga bajo su dominio saldrá vencedor en todos sus negocios, lo mismo que en el amor, suerte y dinero. De hecho, no hay hombre ni mujer que se resista a esta brujería. Por otro lado, para el amor, otros emplean un muñeco de cera negra y una plegaria a Satanás, que también logra que sus seguidores ganen inmensas fortunas, sin haber invertido mucho dinero. Otro embrujo muy común es la oración que se le hace a los murciélagos. Se cuenta que con estos, una mujer joven y soltera o viuda puede implorar para contraer matrimonio con determinada persona. Para ello, debe atrapar a este animal al filo de la medianoche y, sin hacerle daño, mencionar las siguientes palabras: te ordeno para que desempeñes lo que te voy a pedir, mismo favor que te ha dado el príncipe de las tinieblas, y para lo cual te ha obsequiado este poder. Ahora que sabes el tipo de brujería que se hace aquí en Guatemala, voy a contarte algo que no vas a creer, pero da fe de las auténticas brujerías centroamericanas. En aquella época, tenía aproximadamente unos 25 años de edad. Era un joven emprendedor y tenía un proyecto en la ciudad capitalina de Antigua. Tenía en mente construir unos inmuebles modernos y estaba en busca de personal joven para el puesto de ayudante de albañil, ya que nos encontrábamos demoliendo los restos de una casa en ruinas para poder dar inicio a una amplia construcción de locales y apartamentos modernos. El proyecto estaba programado para un año, así que era trabajo seguro para el personal que estaba buscando. Recuerdo perfectamente que llegaron varias personas a solicitar empleo, por lo que se contrató a la mayoría. Una mañana, alrededor de las 10, la hora que comúnmente utilizamos los constructores para desayunar, me acerqué a platicar con un compañero que se encontraba sentado en una de las bardas que retenían el material, y comenzó a decirme que habían estado llegando varios albañiles de diferentes pueblos buscando empleo, y por supuesto, se habían contratado algunos, ya que la demanda de trabajo era demasiada. Mi compañero también comentó que en uno de esos días, una de las personas que se habían contratado, y quien tenía aspecto indígena, y siempre se le veía con la moral muy baja, empezó a quejarse de un dolor abdominal. Los ingenieros, al verlo tan pálido y cansado, le preguntaron inmediatamente si se sentía mal. Aquel pobre hombre solo respondió que no se sentía muy bien, pero no había nada de qué preocuparse. Él podía continuar trabajando y ganarse su sueldo. Dicho eso, los ingenieros no le dieron más importancia, lo dejaron para que continuara trabajando. Al terminar de escuchar las palabras de mi amigo, supuse que se trataba de una persona muy necesitada y con un gran apuro económico. Hasta cierto punto sentí un poco de tristeza. Así pasaron varios días, hasta que me enteré quién era ese hombre que me platicaron mis compañeros. Observaba cómo este humilde albañil trabajaba arduamente, pero siempre se le veía cansado, como si en cualquier instante fuera a desfallecer. Duró algunos días trabajando de esta forma, hasta que una mañana, su cuerpo no soportó más y colapsó, cayendo de una forma aparatosa al suelo. Algunos compañeros corrimos a su ayuda. Es entonces cuando empieza lo sorprendente de esta historia que les cuento. Al intentar darle los primeros auxilios, nos dimos cuenta de algo muy extraño. No solo su temperatura corporal era muy alta, sino que de él emanaba un olor a muerto. El aroma era tan penetrante que se hacía casi imposible permanecer a su lado.
pero lo curioso o extraño era que no se dejaba ayudar por ningún motivo. Repetía que no tuviéramos muchas molestias con él y mejor continuáramos trabajando. Solo estaba teniendo un mal día. Pero nosotros no podíamos dejarlo ahí sin hacer nada, así que aguantando ese repugnante olor, lo ayudamos a levantar del suelo y lo llevamos a una oficina para que descansara. Al llegar, decidimos acostarlo por un momento en un catrecito, esperando que descansara y se sintiera mejor, pero no fue el caso. Él se quejaba de un fuerte dolor abdominal. Yo veía cómo se tomaba la parte baja del abdomen, y cada vez que le llegaba un dolor, su cara reflejaba un impresionante rictus de agonía, tanto así que llegó a desmayarse 3 veces. En el tercer desvanecimiento, uno de los ingenieros se acercó a su lado para ver cómo se encontraba, ya que habían pasado varios minutos y el pobre señor no regresaba en sí. Nosotros, por nuestra parte, estábamos preocupados por su salud. En ese momento el pobre hombre volvió en sí y de forma inesperada agarró la mano del ingeniero, para después, entre lágrimas, hacerle una sorprendente confesión. Le comentó que se encontraba muy desesperado, ya no sabía más qué hacer. No podía tomar agua porque eso le irritaba el estómago. Si comía un poco de pan, esto le causaba hemorragias y dolores en el cuerpo que parecían puñaladas. Todos nos quedamos incrédulos ante sus palabras. Hasta cierto punto, carecía de lógica lo que mencionaba. Pero justo al terminar de platicar lo que sentía, este hombre comenzó a vomitar sangre, la cual tenía un horrible olor. No podía creer que un ser humano oliera tan mal. Por tal motivo, empezamos a buscar un número de teléfono para llamar a una ambulancia y trasladarlo a un hospital. El pobre hombre estaba al límite, se veía cansado, y ni qué decir de los espantosos dolores que le aquejaban. Cuando volvimos a preguntarle cómo se sentía, nos dijo algo que nos dejó aún más impactados. Nos platicó que esa mañana, al despertar para ir al baño, se dio cuenta de algo espantoso, y por poco lo deja completamente loco. Había despertado con una herida en el abdomen. Era como si tuviera un enorme hueco. Podía ver a través de ella parte de sus órganos, y al mirarse con más detalle, comprobó con horror que no tenía riñones. Era como si alguien se los hubiera extraído mientras dormía. Lo curioso era que no sentía ningún tipo de dolor. También se percató que no tenía huellas y signos de violencia, pero su miedo aumentó aún más cuando apreció con sus propios ojos cómo la herida se empezó a cerrar en cuestión de minutos, hasta que finalmente desapareció, dejando solo una pequeña cicatriz. Les juro que no creí ni una sola palabra de lo que aquel hombre nos contaba, pero al ver que dudamos de sus palabras, el albañil se enderezó del catre y se levantó la playera. Ahora era yo el que sentía el hueco en el estómago. Sentí un escalofrío que me recorrió hasta el último rincón de mi cuerpo. En ese momento, se empezaron a pelear mis emociones con la razón. Verdaderamente, ese hombre tenía un profundo y enorme hueco en la panza que permitía ver los órganos de su interior. Algunas de las personas que estaban presentes comenzaron a reír. Creyeron que se trataba de algún truco de magia y quería jugar una broma. Pero en cuanto vieron que el pobre hombre rompió en llanto y se revolcaba del dolor, el semblante les cambió. Ahora tenían una cara de incertidumbre, nervios y hasta cierto punto de miedo. Comprendieron que era un tema no solo serio, sino también muy delicado. Todos estaban demasiado impactados con lo que habían escuchado y visto. Pensamos que podía tratarse de algún traficante de órganos, pero era imposible que el albañil estuviera vivo. Unos minutos más tarde, integrantes del personal de construcción llegaron a la oficina y hablaron con él para que se desvistiera completamente y se le pudiera examinar. El hombre estaba muy nervioso y con miedo, tanto así que sudaba frío, pero como su dolor estaba aumentando,
aceptó a desvestirse. El que hubiera accedido fue la prueba contundente para que todos estuvieran seguros de la historia de aquel señor. Al mirarlo, era como tener un muñeco de plástico frente a nosotros, y no me lo tomen a mal, pero el hueco era impresionante, y más aún cuando frente a nuestros ojos, dicho hueco cicatrizó de una forma tan limpia, que es como si el albañil hubiera nacido con aquella marca. Fue entonces que uno de mis compañeros dijo que el pobre hombre estaba maldito. En vez de llevarlo a un hospital, había que trasladarlo a una iglesia, y lo más pronto posible, porque el hombre estaba ofrendado al diablo, y sin duda, lo habían placeado, lo que significaba que tenía un corto plazo de vida, y eso era debido a una auténtica brujería maya guatemalteca. Al escuchar esto, el albañil se encogió de hombros y guardó algunos segundos de silencio. Al haber transcurrido ese pequeño lapso de tiempo, en el que lo miramos con tristeza, él nos empezó a contar su historia. Él vivía con su mujer en un lugar de Xochitepeques llamado Samayac, y gracias al trabajo que le habíamos dado, fue que pudo hacerse de un pequeño terreno en la ciudad capitalina, al cual quería mudarse con su esposa. De esta manera, su situación económica sería mejor, ya que le quedaba más cerca de la construcción y ahorraba varias horas de camino. Pero ella no estaba de acuerdo, no quería dejar a su familia, y mucho menos deseaba alejarse de su madre. Así que en un acto desesperado, cometió quizá el error de condicionarla y decirle que si ella no se mudaba con él, buscaría a otra mujer que lo apoyara, y sin decir una palabra más, se mudó solo a la capital. Resulta que la esposa y toda su familia eran brujos chamanes mayas, y se dedicaban a curar y hasta enfermar a quienes por encargo les ordenaban. Por lo visto, este hombre no creía en absoluto en la brujería, así que le tocó pagar las consecuencias de su incredulidad. Al terminar de contar su historia, el hombre empezó a llorar amargamente, así que uno de los compañeros que se encontraba en ese momento le dio unas palabras de ánimo y esperanza. Le dijo que fuera con su esposa y le pidiera perdón, y todo lo que había dicho era mentira. Su intención no era abandonarla, y mucho menos engañarla. Pero cuando finalizó de dar el consejo, apreciamos algo aterrador en el cuerpo de ese pobre sujeto, algo que nos dejó aún más con la intriga. Aquella herida se abrió de nuevo, y se pudo apreciar que dentro de su interior caminaba un extraño animal entre los órganos. Era increíble ver cómo esa lesión se abría y se cerraba en cuestión de segundos, y como por arte de magia, un olor a muerto y carne podrida emanó de su cuerpo e impregnó rápidamente la oficina. Unos compañeros, al ver que esto no era normal, llevaron una botella de agua bendita y rociaron al hombre. Lo siguiente que vieron mis ojos fue igual de sorprendente como todo lo que les he contado. Salía humo de su piel, pero así como el humo salía, también su dolor y el hedor desaparecieron lentamente, al igual que la herida se iba cerrando con lentitud. Pensamos que la situación se había detenido por un momento, pero pasados algunos minutos, esos hechos se volvieron a repetir, y se podía observar nuevamente sus órganos, y ese animal caminando entre ellos. El albañil, casi suplicando, pidió que no lo lleváramos al hospital. Él necesitaba del empleo. Nos dijo muy encarecidamente que no lo corriéramos. En cambio, él estaría tomando agua bendita cada que su cuerpo lo pidiera. Y así fue. Aquel hombre se levantó del catre con esfuerzo y dio un gran trago de agua bendita, para después salir de la oficina y retomar su trabajo. Era sorprendente verlo trabajar de esa manera y recordar que le hacían falta sus órganos. Gracias a Dios, logró terminar la semana, cobró su sueldo y compró un boleto para viajar a su pueblo donde dejó a su esposa. Iba decidido a hablar con ella para que le retirara el plazo de muerte, porque ahora estaba seguro de que lo habían ofrendado al diablo, pero también sabía que los brujos
no olvidan y mucho menos perdonan. Después de un par de semanas, el hombre volvió de su pueblo y regresó a la construcción a visitarnos. Sin embargo, se le veía tan contento que hasta nos trajo un pollo frito para todos y dijo que celebráramos con él su victoria. Al terminar la comida, nos contó lo que pasó con su esposa. Al llegar a mi pueblo, estaba muy asustado, pero sin duda me di cuenta que mi mujer y mi suegra habían planeado todo. Cuando entré, mi esposa me esperaba muy sonriente y dijo que sabía que volvería. Posteriormente, me invitó a desayunar y cuando entramos a la cocina, algo me hizo fijar la vista hacia el techo. Fue entonces que vi algo que me llenó de terror y me quitó el apetito. Pude ver mis riñones colgando de un gancho y a un lado lo que parecía ser mi corazón, y si no me equivoco, aún salía sangre fresca. En ese momento se me ocurrió levantar mi camisa y aprecié esos huecos en mi cuerpo. Esto me hizo sentir un fuerte escalofrío y a su vez una extraña sensación. Era como si una fuerza invisible me jalara hacia mis órganos. Esto era un auténtico trabajo de brujería, elaborado por mi propia esposa y mi suegra, la cual se dedicaba a pactar con el diablo. Me encontraba muy desesperado y con miedo. Las palabras no salían de mi interior. ¿Cómo me fue posible? Hablé con ellas para convencerlas de que me perdonaran y me regresaran la salud. Les comenté que me encontraba muy arrepentido por todo lo que había dicho. De igual forma, le dije a mi esposa que la amaba y por supuesto, no la abandonaría nunca. Pero no querían creerme. Ellas estaban convencidas de que yo tenía a otra mujer, pero eso no era verdad. Repetí una y otra vez que no existía otra persona en mi vida. Dicho esto, me insistieron bastante para que me fuera a dormir al cuarto de mi esposa. Yo dudé de inmediato cuando me pidieron esto. No sabía si al cerrar los ojos volvería a ver la luz. Tenía mucho miedo, pero también sabía que no tenía otra opción. Así que les hice caso y fui a acostarme. A raíz de los dolores y el no haber dormido bien durante varias semanas, me hicieron entrar en un sueño tan profundo. En aquella somnolencia, estoy seguro que vi al mismísimo diablo, y no solo eso, sino que aprecié con detalle que mientras yo estaba en la cama sin poder moverme, él se acercó a mí y procedió a abrir mi cuerpo para regresar mis órganos. Lo siguiente que sentí fue mucho dolor, tanto que intenté gritar, pero fue imposible. Por un momento no supe diferenciar si continuaba en el sueño o ya había despertado. Al haber pasado un largo rato, el dolor fue desapareciendo, por lo que fui despertando poco a poco. Al estar completamente despierto, me percaté que ya no tenía herida alguna. Cuando el albañil terminó de contarnos lo que había pasado, nadie podía creerlo, así que le pedimos que nos enseñara su cuerpo. El humilde hombre se levantó la playera. Fue sorprendente apreciar con nuestros ojos que no había rastro de la herida. El hombre que hace unos días se retorcía del dolor debido a un hueco enorme en su estómago, la falta de riñones y animales caminando dentro de él, se encontraba perfectamente saludable. Aquella tarde nos despedimos de él, le deseamos muy buena suerte y ya nunca más volvimos a verlo. Por el temor al lugar donde él vive, nadie lo visita, ya que está habitado por muchas brujas. Sabemos dónde es y que aún vive en ese sitio. De hecho, ahora se dedica a ayudarle a su esposa y a su suegra, ya que se volvieron muy cotizados sus trabajos de maldad, tanto así que personas de diferentes países acuden con ellos a solicitar sus servicios. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero esta historia haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita. Les dejo otros videos por aquí para que los vean. Si tienes una historia, encontrarás los enlaces de contacto en la descripción. Les relató su amigo Antonio. Esto fue Relatos Paranormales. Hasta pronto.